se me ha contado poco a mí, a nivel familiar, de lo que pasó durante la guerra y la posguerra, a mí y a toda mi generación, porque costaba mucho hablar de ello, ¿no? Y entonces todo lo que sabemos lo sabemos por lo que hemos estudiado, ¿no? Pero lo que hemos estudiado tiene más que ver con el relato de los hombres, ¿no? Y, y entonces me parecía que, bueno, que hacer esta película me iba a permitir establecer un diálogo imaginario, porque mis abuelas ya no están, pero un diálogo imaginario con mis abuelas y con toda esa generación de mujeres que se quedaron en casa y que casi que no le contaron a nadie cómo se sintieron, ¿no? Y me parecía bonito hacer memoria emocional, que también es memoria histórica. ¿Y si mi madre recibe una carta de mi hermano? Y que le diga que consiguió irse con pasaporte falso. ¿Y quién va a escribirla? ¿Tú? De hecho, durante el proceso de ensayos, ¿no? Que íbamos como trabajando algunas de las secuencias de la película, pero también otros momentos de lo que sería su vida, para ir cargando, ¿no? Como de biografía emocional del personaje. Y cuando estábamos ensayando, ella acababa con mucho dolor de espalda. Tuvo que ir a hacerse un masaje porque la tensión de aguantar, ¿no? Todo, ser el pilar de una familia, callar, saber, ver y todo eso, ¿no? Sí, como digerirlo de esa manera, le estaba cargando mucho físicamente, ¿no? Y eso fue muy interesante porque cuando estás escribiendo, que estás estás trabajando con las ideas, ¿no? Con las imágenes, pero cuando ya hay alguien que está encarnando a un personaje de esa época y que lo queríamos hacer con mucho respeto y con mucho rigor, aparece esto, ¿no? Como lo que significa contener toda una época, contener una guerra, contener las frustraciones, pertenecer al bando de los vencidos, ¿no? Cómo ves rotas todas tus esperanzas, el futuro, ¿no? Todo eso, concentrarlo en un cuerpo. Me recuerdo una chica joven que me dijo: tu película va sobre la salud mental en la posguerra. Me pareció muy interesante que alguien joven lo dijera, ¿no? Y claro, yo intentaba un poco como meterme muy en esas zonas íntimas, que para mí son pues las noches oscuras del alma, ¿no? En las que nos vamos a dormir pensando en todo lo que nos preocupa y quería mostrar a los hombres en esa situación. Hombres rotos, hombres que lloran, que no encuentran motivo para levantarse de la cama, y me parecía que eso no lo había visto, al menos en las películas de esa época no lo he visto, ¿no? Y me parecía importante mostrarlo de la misma manera que aparecen mujeres fuertes, ¿no? Mujeres que son pilares y que al final los dos están atrapados, ¿no? Los hombres y las mujeres están atrapados en su condición. Un hombre que de repente es señalado por sus ideas y al que nadie le va a dar un trabajo y no puede traer dinero a casa, era algo muy difícil para sostener la vida a partir de ahí. Y una mujer que no podía decir lo que pensaba, o incluso cosas tan pequeñitas, ¿no? Como ponerse un pantalón, ¿no? Que pudiera ser juzgada, ¿no? Entonces, bueno, yo quería de alguna manera, evidentemente, mi compromiso, ¿no? con siendo directora mujer, ¿no? De qué manera voy a filmar, ¿no? A los hombres y a las mujeres de esta época, pero quería que lo que llegara al espectador fuera una suma, ¿no? De complejidades y de matices, para que sobre todo viéramos como lo humano, ¿no? Era importante, ¿no? Mostrar una época, ¿no? La cantidad de racionamiento, y que, bueno, que lo sabemos y está pasando también ahora, ¿no? Que el control de ¿no? de una población, cómo humillarlas, cómo quitarles la dignidad, y cómo, bueno, pasa también por el hambre, ¿no? Las cantidades de racionamiento son un método, ¿no? Para ello, ¿no? Entonces esto tenía que estar en la película, pero quería que estuviera de una forma sutil, ¿no? Que fuera como llegando. Y también reivindicar el ingenio y la inventiva de estas mujeres
que con 2 cosas, una naranja y una harina de mala calidad, eran capaces de inventar una receta de una tortilla de patatas sin huevo ni patatas, ¿no? Y este ingenio, ¿no? Me parece que dejaba a estas mujeres pobres en un lugar de mucha dignidad. Y me parecía muy interesante, ya que en la película hay otra generación, ¿no? que está representada en esa hija, bueno, que viven los niños, ¿no? Los niños de la posguerra, que al final de la película el gesto de la comida no desapareciera, que también estuviera ahí, ¿no? Y que fuera una niña la que coge, ¿no? Un gajito de naranja y se la da a una madre, porque darle comida es animarla a que siga viviendo, ¿no? Y un poco como ese rol del cuidado ha recaído sobre esa generación de las niñas de la posguerra, que luego han sido nuestras madres, ¿no? Nuestras abuelas, depende de la generación, y que luego lo hemos heredado nosotras también, ¿no? La comida y el cuidado, ¿no? Todo eso me parecía que era que forma parte sí, de la historia de lo que somos las mujeres, y que quería que eso estuviera en la película para que lo pudiéramos pensar, ¿no? Como una genealogía.